Tlanextili noikniuan pangintonali intonali chicome acatl. Hola hermanitos, los saludo en este día 7 Carrizo y el día de hoy vamos a trabajar con un maxochponcayotl. Este maxochponcayotl que vamos a utilizarlo para activar nuestra percepción, ¿sí? Durante el día, vamos a trabajar esto, ¿sí? Ponemos nuestras manos de esta manera, ¿sí? Este ojo se enfoca en este y este se enfoca en este dedito. Fuego, aire, tonal nahual, tierra, agua, ¿sí? Enfóquense estos ojos en cada uno de los dedos, ¿sí? En el movimiento que hacen nuestros deditos. Después cerramos nuestros ojos y los vemos con los ojos cerrados, estos deditos, ¿no? ¿Sí se pueden ver? Sí, los podemos ver, a pesar de que nuestros párpados van a estar cerrados, porque aquí la intención es ver con el tercer ojo. Hacemos esto, yo veo mis dedos moviéndose, sí. Además que este ejercicio conecta mente, ojo con nuestro cuerpo. Cuando callamos nuestro cuerpo, totalmente se enfoca este trabajo, se enfoca este ejercicio en coordinar nuestra visión, nuestras manos y con el otro sentido que es la intuición, la percepción, la vista periférica. Que eso el sistema nos ha dicho que no existe, que solo tenemos 5 sentidos, cuando tenemos más de 15 sentidos, más de 15 poderes con los cuales podemos vibrar, percibir y empoderarnos. Pero hagámoslo. Hacemos esto y callamos nuestra mente, callamos nuestro corazón para que nos enfoquemos en el movimiento de nuestros deditos y aprendámonos que aquí tenemos los elementos, que para algunas tradiciones también es el éter, el nahual y el tonal, es la energía que vibra en el universo. Disfrutemos este día Chicome Acatl. Número 7, nuestro liderazgo, nuestro propio espejo humeante. Quitar ese humo que es la iglesia, que es la política, que es el sistema que nos controla. Ver más allá, donde los demás no pueden ver, como el tecolotito.